su enfermedad como cualquiera, amados hermanos. Pero, lamentablemente, dice que ningún médico la pudo a ella jamás curar, ni mucho menos sanar. ¿Por qué? Porque su enfermedad era una enfermedad que no tenía cura. ¿Amén? Era una enfermedad que no tenía sanidad. Entonces ella había visitado a todos los médicos sabidos y por haber de ese tiempo, a los mejores estudiados, los egresados de las más grandes y reconocidas y prestigiosas universidades, a los mejores pagados, y nadie le había podido lamentablemente a ella ayudar en medio de su problema. Nadie había podido curarla o sanarla. No había en ellos la fórmula. Esta enfermedad escapaba a las manos de los hombres. ¿Amén? Como muchas enfermedades que hoy escapan a la mano de los hombres. Los hombres no le hallan solución, aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque la ciencia es ilimitada, pero nuestro Dios, amén, nuestro Dios es ilimitado. Nuestro Dios es todopoderoso. Él cura toda enfermedad. Él sana toda enfermedad. Él hace milagros, porque para Él nada, amén, nada es imposible. Entonces yo creo que ella tiene que haber tenido día a día aún más ese profundo sentimiento latente de frustración, de fracaso, por cuanto sabía que su problema no tenía solución, sabía que su enfermedad no tenía cura. ¿Amén? Y aún dice aquí el evangelista Marcos que ella había gastado todo cuanto había tenido. O sea, yo me imagino que habrá, no sé, habrá empeñado la casa, habrá vendido el coche, habrá sacado, ¿cierto?, hasta el último centavo de los ahorros que tenía en el banco. Lo gastó todo. Se quedó en la miseria total, se quedó endeudada. Y lamentablemente, en vez de que a ella le vaya al menos un poco mejor, aquí el énfasis que nosotros leemos es que a ella le iba día a día mucho peor. Y eso quiere decir que ella ya estaba llegando al borde de la angustia, al borde de la depresión. Estaba llegando, no sé, al borde de estar tal vez moribunda y ya con un pie en la sepultura. ¿Amén? Ya con un pie en la sepultura, soportando por mucho tiempo este mal, esta enfermedad, pero también a la vez soportando por mucho tiempo a una religión que en vez de ayudarla, la frustró aún mucho más, la empujó a la desesperación, la empujó de pronto al fracaso. ¿Por qué? Porque recuerden que para ese tiempo la religión censuraba mucho, amén, aquellas mujeres que padecían de hemorragia o sufrían de flujo de sangre. Y usted lo puede leer claramente esto en el libro de Levítico, que es uno de los libros del Pentateuco. Allí se habla que una mujer que padece de hemorragia o una mujer que sufre de flujo de sangre vendría a ser el ícono de la maldición, pero también vendría a ser, dice, el ícono de la inmundicia. O sea, era llamada como una mujer inmunda, amados hermanos. Entonces, como inmunda, si es que tenía marido, el marido no podía estar más con ella. Si es que tenía hijos, los hijos no podían más acercarse a ella, ¿cierto? Si es que tenía familia, la familia no podía comulgar con ella. Si es que ella formaba parte de alguna congregación o sinagoga, ella no podía asistir a las reuniones de culto. Amén, porque la ley se lo prohibía, porque la religión se lo prohibía. Y ni hablar pues en cuanto al ambiente social. El que la miraba, de pronto la miraba con desprecio, ¿cierto? Murmuraban de ella, la criticaban a ella, la censuraban a ella, la prejuiciaban a ella. Prácticamente ella se sentía fatal, se sentía vacía, se sentía amargada, se sentía frustrada, se sentía solo con todo lo que pasaba. ¿Amén? Y muchas veces, amados hermanos, nosotros no nos damos cuenta que
desde el sentido espiritual, probablemente la historia de esta mujer pueda ser la historia de cualquiera de nosotros en esta noche. ¿Sí? Sí. ¿Saben por qué yo le digo esto? Porque la mujer de esta historia tipifica la vida del creyente. La enfermedad de esta historia tipifica a la enfermedad que muchos creyentes en este tiempo también están sufriendo y padeciendo. Claro que de diferentes perspectivas. Porque esta mujer sufría y padecía una enfermedad, ¿cierto?, de hemorragia, de flujo de sangre, desde la perspectiva física. Los creyentes de hoy también están sufriendo de hemorragia. También están padeciendo de flujo, espiritualmente hablando. Y no se han dado cuenta que hay una hemorragia que uno está sufriendo todos los días. No se ha dado cuenta que hay un flujo que estamos padeciendo todos los días. Y cuando hablamos de hemorragia o hablamos exactamente de esa palabra flujo, podríamos relacionar esa palabra con algo que estamos perdiendo de nosotros y en nosotros. Imagínese usted, cuando la expectativa de la iglesia debería de ser, amén, estar viviendo en Dios de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria, cuando deberíamos de estar en lo mejor de nuestra comunión con Dios, aborreciendo el pecado, aborreciendo al mundo y amando solo a Dios, amando su palabra, deleitándose en alabarle, en adorarle, aleluya, en servirle, en buscarle, está pasando todo lo contrario. Cuando deberíamos de estar en nuestra mejor forma, espiritualmente hablándolo, creyéndole a Dios y no dudando de Él, aleluya, y desarrollando dentro de nosotros los dones que Él nos ha dado, aleluya, y solamente viéndolo a Él obrar y viéndolo a Él usar nuestras vidas, y tú y yo predicando su palabra, y tú y yo orando por enfermos y ellos sean sanados, y tú y yo echando fuera demonios y estos sean reprendidos, y tú y yo haciendo milagros. Resulta, amados hermanos, que solo todo esto se queda como lo que acabo de decir, en simple expectativa, porque la verdad es que no estamos viviendo nuestro mejor tiempo con Dios. Al menos no la mayoría. De pronto somos una minoría, de pronto somos algunos de los que sí estamos viviendo esta gloria. Pero la mayoría, ¿qué? ¿Dónde están los demás? Si se supone que Dios, aleluya, nos ha hecho grandes promesas y Él quiere obrar y Él quiere hacer cosas grandes y Él quiere manifestarse, pero por causa de esa hemorragia que hay por dentro en el corazón, por causa de ese flujo, de esa pérdida que hay por dentro en el alma, parece que esto es como una especie de oposición para que Dios pueda verdaderamente cumplir esa promesa que con todo el corazón nosotros anhelamos que cumpla, porque Él dijo, la gloria postrera, y yo me atrevo a decir, en los últimos días será mayor que la primera, porque sí habrá un avivamiento, porque sí habrá una llenura del Espíritu Santo, porque sí habrá un mover de Dios, porque sí la iglesia, aleluya, va a recibir la más grande cosecha de alma de todos los tiempos, porque Dios nos va a usar, porque van a haber sanidades por doquier, porque van a haber liberaciones por doquier, porque van a haber milagros por doquier, aleluya. Lo creemos con el alma, lo creemos con el corazón, porque si Dios ha prometido, Él cumple, aleluya. Entonces, amados hermanos, por la misma razón, recuerde que Dios es un Dios de principios, aleluya. Que Dios es un Dios de orden, aleluya. Primero Él quiere tratar con este problema en nuestras vidas. Él se revela a nosotros en esta noche. Él nos trae por medio de su Espíritu su consejo, nos trae su palabra para que nosotros podamos meditar en Dios y descubrir dónde es que está esa hemorragia en mí, dónde es que está ese flujo en mí que me está llevando a perder. Amén.
cosas buenas de mí. Amén. De mi corazón, de mi espíritu. Y ello ya es una tarea, amén, para todos nosotros. Una tarea que tenemos en Dios, amén, que realizar. Por eso es que cuando comencemos a buscar a Dios, cuando comencemos a meditar en su palabra, a orar, amados hermanos, digámosle a Dios, Dios, muéstrame, Dios, revélame dónde está esa hemorragia, dónde está ese flujo. Porque es verdad, hace mucho rato que ya no soy como yo era antes. Es verdad, hace mucho rato que me cuesta tener comunión contigo. Yo hablo de comunión, hermano, yo no hablo de oraciones de supervivencia, porque si hablamos de oraciones de supervivencia son 3 puntos aparte. Si hablamos de oraciones de supervivencia, todos lo podemos hacer, amados hermanos, porque eso ya está mecanizado en uno. Orar cuando uno se levanta, agradecer por los alimentos, agradecer por cuando uno va a tomar el once, agradecer cuando uno se va a acostar. Pero comunión es otra cosa. Entonces hace mucho rato que no hay comunión, ¿cierto? Hace mucho rato que no está fluyendo el amor. Hace mucho rato que no fluye el perdón. Hace mucho rato que no fluye la misericordia. Hace mucho rato que no estamos viviendo esa paz que vivíamos antes. Hace mucho rato, amados hermanos, que la unción no se mueve en nuestras vidas. Hace mucho rato que no vemos, aleluya, nuevas puertas que se abren. Hace mucho rato que no me siento bendecido. Hace mucho rato que no siento que crezco aún más en la palabra, en la fe, en el espíritu. Hace mucho rato que me cuesta alabarle a Dios. Hace mucho rato que me cuesta adorarle a Dios. Hace mucho rato que me cuesta hasta congregar, hermano. Hace mucho rato que me cuesta servir. Otras son ya nuestras prioridades. Ya verdaderamente no estamos como al principio. Por causa de esa hemorragia, por causa de ese flujo que hay por dentro. Y obvio, hagan verdad, hay que aclarar las cosas. Si hay una hemorragia, si hay un flujo por dentro, esa hemorragia, ese flujo, amén, lo tiene que haber provocado el estar cometiendo demasiados errores, el estar fallándole demasiado a Dios, el estar dándole prioridad a la carne, el estar coqueteando con el mundo, el estar simplemente viviendo una vida religiosa, un rato con Dios y otro rato con el diablo, un rato en la iglesia y otro rato en el mundo, un rato en la iglesia cantando aleluya y después estoy en el mundo cantando las músicas del mundo, ¿cierto? Entonces todo esto, amados hermanos, es lo que está llevando a sangrar al creyente. Esto es lo que está haciendo que haya un flujo en el alma. Mire, ya se cuenta allá afuera, ahorita hay un mundo asustado. Y si ese mundo está asustado, ¿qué es lo que necesita? Una iglesia valiente. Necesita creyentes valientes, creyentes llenos de unción, de poder, de autoridad, de gracia. Creyentes que de verdad, aleluya, se atrevan a predicar la palabra de Dios y no le tengan miedo a este virus, a este bicharraco, o a esta epidemia, a este pandemonio llamado coronavirus, porque aunque pueda ser, aunque pueda existir, tú y yo sabemos que es obra del diablo, pero para eso, aleluya, existe nuestro Dios para deshacer las obras del diablo y manifestar su reino y su gloria. Amén o no amén. Aleluya. Y como la condición nuestra es pésima, como la condición nuestra no es buena, como espiritualmente uno anda sangrando, uno anda sufriendo la hemorragia, uno anda de flujo en flujo todos los días, entonces ahí cuando cometemos el error que de pronto hasta cierto punto podríamos decir que cometió esta mujer, aunque esta mujer todavía no conocía a Jesús. Y ese es lo controversial. Ella no conocía a Jesús, pero tú sí lo conoces. Yo sí lo conozco. Y está por demás pensar que si ella se fue a buscar a los hombres, yo también tengo que irme a buscar a los hombres. No, amados hermanos, no es tiempo de buscar a los hombres. Es tiempo de buscar a Cristo. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a aquel que tiene el poder para salvar, para sanar, para liberar, para hacer milagros y sobre todo aquel que viene prontito. Y uno por ahí va gastándolo todo, ¿cierto? Gasta el tiempo, gasta las oportunidades, gasta el dinero, pero
créalo, no va a pasar nada. Porque puede hacer que este problema o esta enfermedad que espiritualmente estamos sufriendo sea un trato personal de Dios con nosotros. Yo lo veo así, ¿saben por qué? Porque cuando de pronto dice aquí el versículo 27, y quiero que usted lea conmigo, por favor. Cuando oyó hablar esta mujer acerca de Jesús, imagínense qué es lo que pasó con ella. Y de pronto oyó hablar a alguien acerca de Jesús. ¿Ven? Alguien que por ahí de pronto puede haber estado testificando de Jesús, contando, mira, ¿sabes qué? Este hombre Jesús, de verdad es un hombre bueno, es un hombre poderoso, ha sanado mi enfermedad, me ha hecho un milagro, me ha resucitado de la misma muerte. Ella escuchaba, amén, que alguien hablaba de Jesús. Y entonces esas palabras que alguien estaba en ese momento hablando o predicando, llegaron a sus oídos, amén. Llegaron a sus oídos y de pronto un freno se le puso, amén, a su desesperanza. Cuando ella pensaba que estaba todo acabado, cuando ella pensaba que estaba todo perdido, llegó a él. Siempre llega cuando uno oye la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que siempre llega cuando uno oye la palabra de Dios? Pues la fe, amados hermanos. ¿No dice acaso Romanos 10:17? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa fe, aleluya, llegó a la vida de esta mujer. Y entonces sus dudas y sus temores se disiparon. Y creyó con todo su corazón que para ella había una oportunidad más de poder ser sanada, de ver un milagro en su vida. Porque ella en ese momento habrá pensado y se habrá dicho, si es verdad como están hablando de Jesús, si es verdad lo que cuentan de Él, que es bueno, que es amoroso, que es poderoso, que ha sanado a muchos, que ha hecho milagros a muchos, entonces también lo puede hacer conmigo. Por esa razón, el evangelista Marcos dice que de pronto ella fue detrás de Jesús, a pesar de que había una multitud. Y solo quería hacer algo, imagínense, solo quería hacer algo. Ella estaba tan, pero tan minimizada por la religión, estaba tan, pero tan complejada por la misma, que ella no quería tocar a Jesús. ¿Por qué? Porque una mujer en condición de inmundicia, censurada por una religión, no podía tocar a nadie. Entonces, para no molestar a Jesús, ella habrá dicho, no le voy a tocar a Él, pero lo único que quiero tocar es el borde de su manto. Porque si tan solo yo toco su manto, yo sé que voy a ser salva. O sea, ella creyó que solamente tocando el borde del manto de Jesús, ella sería salva. Y obvio, siempre se ha dicho que la salvación está asociada a la sanidad. O sea, la salvación llega a la vida de uno y también llega la sanidad. Imagínense. Yo me pregunto, si una mujer que recibió en un momento fe, creyó de esa manera en Jesús, y a pesar de que había una multitud que probablemente al verla la iban a comenzar a rechazar, a votar, a humillar, a decirle un poco de cosas, porque era la costumbre de la sociedad sin Dios, ella no tuvo ningún reparo en el asunto, no puso su mirada en la multitud, puso su mirada en Jesús. Se dijo, yo solamente quiero tocar el borde de su manto, basta y sobra para tocar el borde de su manto, porque sé que si yo lo toco, voy a ser salva, voy a ser sana. Una mujer que en el primer momento recibió fe a causa de que escuchó a alguien hablar de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no hemos recibido fe, amados hermanos, y no hemos hecho nada? Nos hemos quedado de brazos cruzados. Tú eres consciente de que hace rato sangras. Tú eres consciente de que hace rato sufres de flujo. Tú eres consciente de que hace rato se han echado a perder tantas cosas buenas en tu vida. Y no estás haciendo nada. ¿Sabes por qué no estás haciendo nada? Porque tu mirada de pronto en estos momentos no está puesta del todo en Jesús. Tu mirada está puesta en la multitud.
y tienes más miedo de lo que la gente piense y diga de ti, de lo que Jesús pueda pensar y decir de ti. Le tienes temor al que dirán, porque de pronto te van a mirar, porque de pronto van a hablar a tus espaldas, porque de pronto te van a criticar, porque de pronto te van a juzgar, porque de pronto hasta te van a humillar. Pero ¿qué importa, hermanos? ¿Qué importa que lo hagan? Esto no tiene que impedirme a mí de no solo creer en Jesús, sino de también creerle a Jesús. Amén. Esto no me puede privar de yo poder tocar el manto de mi Señor. Esto no me puede privar de que sus promesas se cumplan sobre mi vida. Y más aún cuando por la doctrina sabemos que no he puesto los ojos en la multitud, sino que he puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Así que yo en esta noche te exhorto de parte de Dios y te desafío a levantarte en fe, porque Jesús te ha dado fe, porque en esta noche continúas recibiendo fe, porque sabes que la fe está en ti, porque sabes que la fe está en tu mente, está en tu alma, está en tu corazón, está en tu espíritu, y solo tienes que activarla, y solo tienes que ponerla por obra, y solo tienes que volver a poner tu mirada en Jesús, y tienes que volverle a creer a Él, y tienes que volverle a creer a su palabra, y tienes que saber que no importa que haya una multitud delante de ti, si tú le crees a Jesús, si tú le crees a su palabra, esa multitud que es símbolo de tal vez un impedimento en tu camino, no tendrá parte ni suerte contigo, porque lograrás tocar el borde de su manto, aleluya. Y cuando toques el borde de su manto, tú serás salvado, tú serás perdonado, tú serás sanado, serás liberado, serás restaurado. Un milagro ocurrirá en tu vida y Jesús te levantará y hará nueva en ti todas las cosas, aleluya. Amén. Todas las cosas. Amén. Y entonces esta mujer se vuelve para nosotros ejemplo. Y dice claramente aquí en el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó por tocar tan solo el borde de su manto. Y cuando hablamos de su manto, estamos hablando de su presencia. Aleluya. Si solo el borde de su presencia sanó a esta mujer, ¿qué hubiera sido si esta mujer se hubiese metido en el mismo medio de su presencia? Si solo el borde de su presencia puede sanar nuestras vidas y volverla a levantar, ¿qué pasaría entonces si nosotros nos metemos de lleno a su presencia? Nos envolvemos en su manto de amor, de perdón, de compasión, de fidelidad, de misericordia. Oiga, yo creo que Jesús obraría y obraría poderosamente, porque el que obraba ayer sigue obrando hoy, por si acaso. El que sanaba ayer sigue sanando hoy. El que hacía milagros ayer, aleluya, sigue haciéndolos hoy. Él no ha cambiado. Tú y yo habremos cambiado, pero Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Ese es Jesús. ¿Ven? Ese es Jesús, que nos sana, nos fortalece, nos ayuda, nos renueva, nos da un nuevo corazón. Ese es Jesús, que no es como la multitud, que no es como tus enemigos, que te miran mal, que hablan a tus espaldas, que te señalan, que te censuran, que te juzgan. No, Él no es como ellos. Jesús es diferente. Jesús es Dios. Yo quiero que usted lea conmigo, ya casi vamos terminando, el versículo 30 que dice: luego Jesús, conociendo que en sí mismo el poder había salido de Él volviéndose a la multitud, o sea, mirando a toda esa gente que estaba detrás de Él, ¿cierto? Dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud, ¿cierto?, te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Amén? Entonces la mujer, temiendo y temblando, note esas dos palabras,
temiendo y temblando, que es igual a decir, ¿cierto? Teniendo respeto por él y aún sintiendo el poder de Dios en su vida. Amén. Sabiendo lo que ella había hecho, ¿cierto? De ir detrás del Señor y tocar el borde de su manto. Amén. Vino y se postró delante de él. Porque estaba convertida. No estaba convencida. Los convencidos no se postran. Entran como entran a la congregación, forman parte del culto y con la misma se van. Los convertidos sí se postran. Los convertidos agachamos la cabeza. Los convertidos reconocemos quién es Jesús. Los convertidos nos humillamos. Los convertidos lloramos. Los convertidos nos quebrantamos. Los convencidos no. Por eso ellos nunca van a entrar al cielo. Solo los convertidos entrarán. Amén. Entonces, como estaba convertida, se postró. Amén. Se postró delante del Señor. Claramente dice aquí. Y le contó a Jesús toda la verdad. Yo me imagino que le habrá contado toda la historia de su vida. Yo soy esa mujer que hace 12 años que sufro de hemorragia, padezco de un flujo de sangre y me tiene debilitada, o me tenía debilitada, me tenía así contrariada, frustrada, decepcionada, triste, vacía, quebrada, abandonada, humillada. Porque por causa de esta enfermedad sentí que lo he perdido todo. Pero alguien habló de ti. Y esas palabras llegaron a mi vida. Y de pronto nació en mí una fe. Y creí que tú eras la persona que me podía ayudar. Creí que tú eras la persona que me podía sanar y hacer en mí un milagro. Yo creí que solo tocando el borde de tu manto. No quería tocarte a ti porque soy catalogada como una mujer inmunda. Y así me he sentido todo este tiempo. Pero al tocar el borde de tu manto algo pasó en mí. Al tocar el borde de tu manto, la fuente de mi sangre se secó y fui sanada y no más azotada por mi enfermedad. Me he dado cuenta que como persona valgo mucho. Tú de verdad me has devuelto la razón de vivir. Tú de verdad has hecho algo en mí que nunca nadie lo ha hecho jamás. He sentido no solamente tu poder para sanarme, he sentido tu amor por mí. He sentido tu compasión por mí. Por eso que me postro delante de ti, porque te reconozco como Señor y como Salvador ahora de mi vida y de cuantos tú puedas también sanar y hacerle un milagro en sus vidas. Jesús, conmovido por estas palabras, las palabras de esta mujer, de una mujer que encontró en Jesús la gracia, encontró en Jesús la oportunidad de solucionar su problema. Encontró en Jesús la oportunidad de ser sanada, de recibir un milagro. Ese es Jesús. En Él siempre se va a encontrar todo esto. ¿Cuánto lo creen?